Agradecemos que usted se informe con Hechos AM en la mañana del jueves. Llegamos ya al 15 de julio de 2021. Esta mañana vamos a conversar con Luis Rodríguez, él es el director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay diferentes temas que hablar sobre el financiamiento de ese organismo financiero a El Salvador y también que hablar sobre las perspectivas de recuperación económica del país en este 2021. CEPAL ha dicho que El Salvador a finales de este año puede crecer un 5%. Este es un dato muy alentador definitivamente porque venimos de un año que se vio interrumpido el 2020 por el tema de la pandemia. Ponemos un poco de contexto y comenzamos con la conversación de hoy. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica, suscribieron un contrato de préstamo por $115.2 millones que servirán para mejorar la infraestructura deportiva nacional. En la suscripción del contrato participaron el ministro de Hacienda, el presidente ejecutivo del BCIE, el gerente legal del INDES y el director del BCIE para El Salvador. El financiamiento será destinado a programas de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional, ProDeporte, con el cual se busca optimizar, modernizar y equipar escenarios deportivos a nivel nacional, algunos de los cuales albergarán competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. A través de ProDeporte, el gobierno busca promover el deporte y la creación para contribuir a una adecuada salud física, mental y social de la población salvadoreña. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con Luis Rodríguez, director del BCIE para El Salvador. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana de jueves, ya decíamos 15 de julio de 2021. Luis Rodríguez está con nosotros. Luis, un gusto saludarlo y un placer recibirlo en este espacio. Bienvenido. Gracias, Manuel, aquí estamos a la hora. Bueno, hablemos, Luis, sobre la imagen que tiene El Salvador en este momento ante los organismos financieros, porque mucho se ha dicho aquí en El Salvador ante, digamos, lo que está ocurriendo con el tema del endeudamiento, con la situación que puede tener el país a futuro, pero es interesante conocer en este caso qué dicen los organismos financieros sobre la situación de El Salvador y sus perspectivas futuras. Bueno, quizás aquí es de empezar desde la base de las cosas, y es en cierto modo qué necesita el país para crecer. Claro. Desde el espectro económico como tal hasta el social, ¿verdad? Las dos cosas van bastante amarradas y en ese tema de qué es lo que se necesita, también es importante considerar factores históricos que provocan que se tomen una serie de decisiones, que se tomen serie de decisiones sobre inversiones, sobre qué cosas se va a invertir, etcétera, para que el país de una vez por todas pues empiece a crecer. Tú mencionabas hace un momento el índice que decía CEPAL sobre el crecimiento del país y en general pues otros organismos mencionan más o menos el mismo número. Y esto implica porque se proyectan, todas estas decisiones se proyectan, todos los proyectos que están planificados se proyectan desde la base de dónde se están tomando, qué aspectos son los que están considerando, si se están considerando ir modificando problemas o situaciones de índole más estructural que coyuntural, y por lo tanto el proyecto pesa mucho más, tiene mucho más impacto, en algunos casos ni modo, cuesta más la inversión. Qué proyectos se van a planificar a futuro, qué áreas son las que se van a cubrir, son factores que se consideran para que las entidades, en este caso los multilaterales, pues vayamos acompañando. Sí. Ahora, van también otros factores amarrados a esto, y es qué tipo de acompañamiento es el que vas a necesitar como país. En el caso nuestro, nosotros vamos por 4 vías importantes. Una que obviamente pega bastante al momento de apoyar, es todo el tema que son donaciones, como segundo punto las cooperaciones técnicas no reembolsables. Recordemos que todo proyecto necesita una base estratégica, financiera, de riesgo, de proyecto, ya toda la estructura de inversión que se va a llevar sobre esto, etcétera. Él requiere de una serie de cooperaciones técnicas no reembolsables. Por otro lado, cómo vamos a trabajar con el Estado en general y con todo el espectro público del país.
Y por último, también cómo trabajamos y cómo empezamos a ir de la mano también con el sector privado para que todas las cosas pues vayan caminando bien, y en todas, por ejemplo, con el sector privado trabajamos también cooperación técnica no reembolsable, trabajamos también el tema de donaciones cuando es necesario, es decir, el estilo no cambia, y en todos los casos pues lo que se busca es estar alineados con la visión que se tiene del país, acompañarla en todo lo que se necesita y evidentemente ser constantes y consecuentes en ir uniendo los puntos de un proyecto con otro, cómo va a impactar un proyecto ferroviario con una red de mercados nacionales, esto cómo va a impactar en el crecimiento de los puertos, cómo va a llegar esto con proyectos aeroportuarios, es decir, el punto también para nosotros es ir juntando todas esas cosas para que el plan país pues vaya mucho más robustecido, y quizás no se sale en mayor cosa, como ven también las otras multilaterales el trabajo con el país. Algunos se enfocan más en modelos, por ejemplo, en estrategias, otros en infraestructuras, pero al final pues el objetivo es ir acompañando la visión que tiene el país. Pero una de las interrogantes que surge ante todo, digamos, cuando hablamos con organismos financieros es las perspectivas que se tienen para El Salvador en cuanto a los niveles de endeudamiento. Mucha gente dice, miren, de verdad que el endeudamiento ha crecido considerablemente. El Ejecutivo pues justifica en que todos los proyectos que se van a financiar son definitivamente básicos para poder, digamos, llevar desarrollo a grupos poblacionales que el Ejecutivo consideraba que estaban pues abandonados. Hablaban de proyectos grandes como lo que decíamos, digamos, infraestructura, una serie de proyectos que van a impactar directamente en la vida del ciudadano. Pero, digamos, ¿está El Salvador en capacidad de seguir adquiriendo pues ese financiamiento de organismos como el Banco Centroamericano para poder, digamos, continuar con estos trabajos que ha anunciado el Ejecutivo y que en determinado momento van a impactar la vida de muchos sectores de la población? Bueno, en nuestro caso es importante mencionar que hay una gran diferencia entre una banca privada como tal, donde el eje de la deuda es, digamos, las cosas más importantes. En nuestro caso, nosotros somos de banca de desarrollo, ahí la visión cambia. Nos interesa la generación de empleo, cómo va a ser el impacto social, etcétera, el crecimiento del país, competitividad, etcétera, y es ahí donde nos enfocamos. Ahora, es importante, y vuelvo a lo que estábamos hablando, uno, qué es lo que necesita el país para despegar. Es decir, si yo no considero esas cosas al momento de estructurar o de empezar a trabajar con el Estado o con la empresa privada estos proyectos, no nos vamos a dar cuenta si es una buena inversión o una mala inversión. Ahí son dos puntos importantes. La mala inversión sí nos lleva a un endeudamiento puro y duro y obviamente negativo. Una buena inversión evidentemente va a ir llevando crecimiento en el tiempo, va a tocar una serie de aristas en el país, y eso va a ir retribuyendo el proyecto también en el tiempo. Por lo tanto, el mismo proyecto en un margen determinado de tiempo y condiciones, el mismo proyecto se va pagando. El punto, como repito, es las decisiones ejecutivas que se tomen sobre qué vamos a invertir. Es que eso es lo importante. Es decir, nosotros, por ejemplo, llevamos el proyecto Mi Nueva Escuela. Son 200 millones para infraestructura escolar. Ahora, quien lo ve como gasto dice, bueno, es gasto porque entonces cargan las arcas del Estado y son 200 millones, etc. Quienes lo vemos como inversión, es que estás tocando la mejor inversión en el país, que es la educación. Empezás a meterte en el tema y te das cuenta que más de 700 escuelas están en condiciones infrahumanas. 1.300 escuelas en aproximado están en malas condiciones. Y así creciendo hasta un pequeño espectro de escuelas a nivel nacional que están en buena condición. ¿Cuántos alumnos cubre el sistema escolar público? Son un poco más de 1.3 millones de niños y niñas que necesitan un cambio infraestructural dentro de sus centros escolares para que pueda haber una nueva agenda escolar, una actualización en sus estudios, que tengan agua, que tengan baño, que tengan energía eléctrica, que tengan alimentación sana, que tengan buena salud y haya una clínica de salud en su escuela,
que estén conectadas con el mundo, que tengan pupitres, lápices. Es decir, y al momento de intervenir en esto con un sistema educativo actualizado, eso poco a poco va impactando en que el niño vaya creciendo, va teniendo mejores competencias para desarrollarse en la vida. Eso va provocando que tenga mejores capacidades para otros estudios más especializados, llámese técnico, universidad, etcétera, que pueda acceder a un mejor empleo, mejor remunerado o de otro tipo que sean un poco más atípicos. Ese empleo implica más crecimiento a nivel país. Eso implica que el crecimiento económico a nivel país va llegando otra vez a las arcas del Estado. Pero si no consideramos todo eso, todo ese proyecto desde su raíz y decimos, bueno, no, son 200 millones y nos cae sobre la deuda, si nosotros no consideramos todo ese aspecto, tanto de contexto como de desarrollo y lo que va a traer a futuro, nos vamos a tomar las mejores decisiones y vamos a decir, bueno, entonces que las cosas se queden como están. Así vámonos con infraestructuras portuarias que están relacionadas con toda una línea comercial dentro del país. Así estamos hablando del plan de despegue agropecuario, el que tiene que arrancar. Dependemos de un 60-70% de otros países para comer lo que está en nuestra mesa y de una vez por todas hay que tocar el tema de raíz. Exactamente. Hay un punto quizás que para que lo tomemos como referencia, ¿qué tanto dependen los países centroamericanos de, digamos, financiamiento de organismos como el Banco Centroamericano para poder desarrollar proyectos de infraestructura, para poder desarrollar proyectos de inversión social? Porque muchas veces, como decíamos, en El Salvador se habla del endeudamiento, pero hay puntos que se pueden hacer, digamos, comparación con el resto de países de la región para ver, digamos, cómo también ellos están funcionando y si es el mismo mecanismo que están utilizando. Eso es importante. Al menos en el continente existirán un poco más de 25 bancas de desarrollo. Hay unas que son específicamente suramericanas, otras de una zona específica de Suramérica. Nosotros estamos más en la región centroamericana. Está el Banco Africano, están bancos asiáticos, que todos tienen la misma idea de que los países en algún momento y como un eje estratégico de tener su principal brazo financiero para poder desarrollar todo este tipo de condiciones nuevas y proyectos, son modelos que se utilizan en el mundo. Bueno, aquí tenemos la presencia de Banco Mundial y de BID, que tienen directorios de más de 30 países. Es decir, claro, no es un modelo exclusivo, digamos, de Centroamérica, ya es un modelo mundial. Nosotros apenas tenemos 60 años de existir. Hay bancas de desarrollo que tienen mucho más tiempo existiendo y trabajando con los países, y por lo tanto pues lo que se va haciendo es concentrando estas estrategias en brazos financieros para que puedan apalancar y apoyar los proyectos de desarrollo en sus regiones. Esto, como decíamos, es importante porque esto nos da una idea de cómo está funcionando el resto de países en la región. También en la última plenaria se aprobaron 600 millones para la recuperación económica. ¿Cómo definirían ustedes la intervención que ha tenido como Banco Centroamericano en este proceso de recuperación? Definitivamente el año 2020 el esquema cambió totalmente a raíz de la aparición en el horizonte de la pandemia de COVID-19. Esto incluso ha hecho que se modifiquen planes que se tenían, digamos, ya estructurados y darle vuelta a todo para, digamos, compensar lo que estaba ocurriendo y el impacto que esto ha tenido en las economías centroamericanas. En el caso de El Salvador, pues todos hemos conocido proyectos como Firempresa, proyectos que han venido, digamos, a tratar de lanzar un salvavidas a las empresas que se han visto en problemas. Pero constantemente los salvadoreños escuchamos, se han aprobado X cantidad de millones para proceder, digamos, al proceso de recuperación. Digamos, ¿cómo consideran ustedes que han impactado el trabajo del Banco Centroamericano en ese proceso de recuperación de las economías en medio de una situación de pandemia? Bueno, de hecho, en El Salvador hemos realizado las operaciones más grandes de recuperación económica en la historia del banco. Obviamente toca muchísimo el sector privado, desde
desde la base, ¿verdad? De la pirámide, buscando crear un sostén para todo este espectro económico, para que vaya creciendo poco a poco con las condiciones actuales que tú mencionabas hace un momento. Es probable que si no hubiera pasado el COVID no se hubiera ni siquiera trabajado Firempresa, o fuera más pequeño, no sé. Pero como yo digo, bueno, el Estado va tomando una serie de decisiones que cambian, una serie de proyectos que son de cambio, otros de innovación, otros que continúan tal cual, pero no abandona la decisión de, ok, tengo que parar un momento el país y tengo que considerar todos los aspectos que vayan a ser de pérdida económica para la gente, para poderlo compensar. Tengo que darle prioridad al tema de la salud y no tengo las condiciones de infraestructura o equipamiento que se necesitan, entonces tengo que mover recursos para ello. Obviamente son cosas que el contexto va obligando, o ha ido obligando a los países a cambiar, y lo menos que podemos, o que hemos podido hacer nosotros, es decir, no, aquí se van a mantener las cosas tal cual y el procedimiento va... No, nosotros también hemos tenido que modificar muchas cosas dentro del banco. Se creó bastante rápido un fondo de 500 millones para la región, solo para tema de vacunaciones, si el país los necesita, si no, y se han ido creando otras cosas. Dentro de eso está el fondo de Firempresa. El Estado lo inició antes, nosotros íbamos en el proceso buscando el fondo, estructurando la parte financiera, haciendo los estudios, etcétera, para poder en algún momento cruzar, compensar lo que ya se había invertido en esto y poder continuar con el programa de manera sostenible. Actualmente creo que llevan más o menos unos 350 millones de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas, de proyectos emprendedores, y otros pasar de la informalidad a la formalidad. Es un proyecto que, según los análisis que nosotros hemos llevado dentro del banco, no tiene un impacto solo local, a pesar de que la inversión viene aquí a El Salvador, sino también ha tenido un impacto a nivel regional, puesto que más de alguien compra afuera, vende afuera, tiene un cliente en Guatemala, tiene otro en Honduras, etcétera. El impacto de este proyecto o la cascada que ha ido provocando ha sido también a nivel regional, y nosotros consideramos que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado el país, de los mejores acuerdos que se han tomado, no solo con nosotros para poder estructurar el financiamiento, sino también con todo el tejido empresarial de la base económica, que también ha ido dinamizándose, cambiando, reformulando, trabajando más vía internet, cambiando una serie de servicios, entrando en negocios nuevos. Pues ha sido una dinámica que también poco a poco ha ido creciendo, y hay una gran diferencia entre que, digamos, ponemos 600 millones para las empresas y no lo usen. Lo han ido usando de manera exponencialmente rápida, fondos que hemos colocado también otros en tema turismo, en tema mujeres, y la dinámica pues no ha sido muy distinta. Pero ¿qué tanto, digamos, ha dependido también el hecho de tener financiamientos y de poner proyectos de recuperación económica en la relación que existe de esto con el crecimiento que está teniendo, en este caso, El Salvador? Sabemos que para El Salvador hablar de un crecimiento del 5% es hablar de algo que no había ocurrido en años atrás. Si recordamos un poco, digamos, cuál ha sido el comportamiento de la economía de El Salvador, 2006 fue que empezó ese periodo de caída y que no logró recuperarse desde 2006. Estamos a 2021 y hemos visto, digamos, años en los que ha habido una situación un tanto negativa en cuanto a las perspectivas de crecimiento. Sí. El Salvador, si lo comparamos con el resto de economías centroamericanas, se ha venido manteniendo, dando tumbos, pero siempre ha estado a la saga del resto de economías, y ahora lo vemos que está, digamos, a la par de los países que más van a crecer en este 2021, a pesar de las condiciones. Pero ¿qué tanto, digamos, ha dependido esto del hecho de actuar de forma inmediata para proceder al proceso de recuperación de la economía en medio de una situación crítica como la generada por la pandemia? Yo creo que han sido unos 3 factores clave, quizás. El primero son las decisiones que se toman sobre qué vamos a hacer y qué medidas son las que se van a tomar con
una situación que nos cayó inesperada a todo el mundo, y los riesgos que esto implica, o los potenciales que esto implica, o el cuidado para la gente que estas decisiones implican, es asumirlas. Y eso realmente, a pesar de que es un sí o un no, ese sí o ese no, pues son cosas difíciles que implican muchas cosas. Por otro lado, otro punto importante es qué tipo de iniciativas se van a tomar a esto, y qué tan veloz, qué tan práctico, qué tan eficiente se es para que estas cosas caminen, y qué tan fácil entiendo, ok, necesito inversión, invirtamos, creemos todas las condiciones posibles para que esto se da, y no nos detengamos. Tenemos un problema histórico de la base económica, toquemos ese problema histórico. Hace falta financiamiento para toda esta base económica, pues entonces inyectemos el financiamiento. Hace falta que se vayan creando ventanillas únicas porque los procesos para el inversionista son eternamente largos. Ok, entonces toquemos eso. Necesitamos que el país tenga conectividad digital para que podamos entrar en otro mundo. Ok, entonces invirtamos en eso. Necesitamos de un plan de agro para que los mercados, el consumo el pequeño comercio, la agricultura, etcétera, comience a cambiar condiciones, y dejemos de depender. Ok, entonces hagámoslo, y vamos creando todas las condiciones para que esto se dé. Y en tercer lugar es ya la acción puntual de qué es lo que vamos a realizar en esto. Por ejemplo, con la Secretaría de Inversiones y Comercio, con el secretario Miguel Catán, y el Ministerio de Economía, estamos preparando un fondo de inversión privada a partir del BESIE, en el que logremos al menos superar los 1.100 millones de dólares para inversión privada, sumarle los 600 millones de Firempresa, sumémosle más o menos unos 80, 100 millones que se han estado entregando y dando con las instituciones financieras, específicamente para créditos pequeños. Sumemos el tema de café, etcétera. Al momento de consolidar todo esto, pues estamos llegando más o menos a unos 2.000 millones de dólares para inversión, solo para inversión privada. Se puede, los interesados están, o tocan las puertas del banco, o tocan las puertas de la Secretaría de Inversiones, o tocan las puertas de Proesa, o tocan las puertas del Ministerio de Economía. Donde sea, uno, tenés la puerta abierta; dos, están las condiciones; tres, si se necesita algo para poder inyectarle más a esto, pues ok, busquemos la estructura, inyectémosle. Al final son fondos que van regresando otra vez a las arcas del Estado, los bancos, etcétera, y por lo tanto nadie pierde. Pero si todo este proceso de toma de decisión, estructuración de proyectos, generación de condiciones y acciones ordenadas y sostenibles no la entendemos todos, implica gobierno, asamblea, bancos multilaterales, empresarios, países, el microempresario, el consumidor. Si todo esto nosotros no lo consideramos dentro de un ecosistema de desarrollo, pues no vamos a caminar, y en este caso nosotros apoyamos eso, hablamos con la empresa privada, hablamos y trabajamos bastante con todo el gobierno, trabajamos también con los micros, entendiendo un poco cuáles son las necesidades, nos conectamos con la región, por lo tanto nadie pierde, y creo que estas proyecciones son muy buenas. Obviamente quisiéramos y soñáramos que fuese más, pero para eso implica trabajar el doble o el triple, y creo que todos estamos dispuestos a hacerlo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales y ya regresamos con más de la conversación con Luis Rodríguez. Él es el director ante el Banco Centroamericano de Integración Económica por parte de El Salvador. Volvemos enseguida.
Agradecemos que usted esté en sintonía de la red salvadoreña de medios, Noticiero Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista, sabe usted que estamos conversando con Luis Rodríguez, director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, y estamos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la economía salvadoreña. Estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de infraestructura y de planes que van a tener cierto impacto en la vida, pues, de muchos ciudadanos en el área social. Y también de temas que han estado muy vigentes en estos últimos días, como el endeudamiento, la recuperación económica en medio de una situación de pandemia. Y otro tema que podemos agregar y del que se ha hablado muchísimo también a partir de las decisiones que ha tomado El Salvador es el tema Bitcoin. El Banco Centroamericano hasta ahora ha dicho que va a darle apoyo a El Salvador en la puesta en marcha de esta decisión de adoptar esta criptomoneda como moneda de curso legal en El Salvador. Hasta ahora, bueno, Luis, ¿cuál es su análisis que hace del tema Bitcoin? Porque decíamos, ha habido una cantidad de opiniones sobre el tema, unas que son muy negativas, pero también a la par están otras que son muy positivas. Correcto. Unos que dicen, miren, esto es un salto al vacío el que está dando El Salvador en materia económica, y otros dicen, está haciendo, digamos, un paso importante, está, digamos, innovando en lo que puede significar la recuperación económica de un país pequeño que no ha tenido mayores perspectivas, pero que hoy está en el mapa global a partir de esta decisión de adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal. Bueno, yo creo que la postura del banco en ese sentido ha sido considerar esto como una iniciativa muy interesante de innovación digital financiera, que si bien es cierto no hay mayor conocimiento acá en el país, pues es una cosa que está sucediendo en el mundo. Algunos van mucho más adelantados con esto, otros han hecho pruebas, errores, etcétera, otros les ha ido muy bien, otros han puesto lineamientos, es decir, no es, digamos, no es nuevo en el mundo. Aquí lo vemos como crear la condición para algo que pueda pasar o para acelerar algo que puede entrar, que está sucediendo, pero creo que lo más importante de esto, creemos, ha sido la solicitud de parte del gobierno de pedir estudios técnicos sobre esto. Sí. Es decir, en general, tú puedes tirarte y, bueno, entremos, pero hay un paso en medio, y, perdón, y lo hemos estado hablando con las demás cosas a lo largo de la entrevista, y es, ok, hagamos un estudio referente a esto, traigamos a los expertos que se necesitan. De hecho, ya dentro de un par de semanas ya vienen los primeros para empezar a trabajar estos asuntos. Consideremos todas las áreas importantes alrededor de un proyecto como estos, que el área legal, del área transaccional, quiénes son los que van a participar en esto, que tienen, digamos, reglas en orden, la infraestructura digital que se necesita para todo esto, las condiciones de infraestructura de intercambio que se necesitan, si lo vas a iniciar por fases, si no, si hay otros actores importantes. Se nos acercó Visa hace poco, el que ellos manejan tarjetas con esto, entonces están interesados en platicar, es decir, hay todo un ecosistema alrededor que para nosotros vale la pena estudiar, vale la pena analizar, como tú bien decís, cuáles son las amenazas que tiene, qué debilidades hay, qué fortalezas tiene, qué oportunidades, por muy tradicional que se escuche, pero sí son temas que hay que poner sobre la mesa para sacarle el mejor rendimiento a una decisión como esta. Pero ¿cómo ven ustedes el hecho de los temores que surgen a partir digamos, de que el presidente de la República dice vamos a adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal? En El Salvador ha habido una cantidad importante de reacciones y, como decíamos, hay reacciones que son, pues, muy negativas y otras que son muy positivas. Pero ¿cómo ven ustedes el hecho de la parte de los temores que dicen esto es algo que no se ha hecho en otra parte, El Salvador es el primer país que adopta una decisión como esta y que definitivamente puede traer unas consecuencias que no nos imaginamos? De hecho, hay gente que dice, miren, El Salvador se puede convertir hasta en un paraíso fiscal a partir de esta decisión. Bueno, creo que en cierto modo son
serán reacciones naturales ante proyectos de cambio, proyectos de carácter de innovación. Hay que tomar en cuenta, digamos, las observaciones para eso son estos estudios técnicos para poder ir sistematizando toda esta información, para poder ir realmente dándole la solidez técnica que pueda ir superando estos temores o estas opiniones, etcétera, para que pueda ir sacando también todo el potencial que una iniciativa de estas pueda tener a futuro, para poder ir dando las recomendaciones correctas de cómo trabajarlo, bajo qué procesos trabajarlo, dónde ir poniendo ciertos lineamientos o limitantes, lo que sea. Para eso es la idea del estudio, para poder enmarcar todo esto, ordenarlo, poderlo trabajar, poder emitir las mejores recomendaciones al respecto, poder decir cuáles son todos los procesos que se tienen que llevar. Creo que se debe considerar básicamente todo. Nosotros hemos estado también en una serie participando en una serie de conversatorios internacionales. Ha llamado la atención obviamente del mundo. Desde Honduras yo estuve dando uno con la Universidad de Georgetown como ponente de ellos, hablando sobre El Salvador, las decisiones ejecutivas, el marco económico. Eran cualquier cantidad de gente de todos los países que te imagines preguntando, y como otros diciendo ya vamos a llegar, otros, es decir, y otros también diciendo, bueno, les da temor esto, les da... Es que, como decíamos, El Salvador se ha puesto en el mapa digamos, económico mundial a partir de esta decisión, y como decíamos, aplaudido por unos, criticado por otros. Sí. Dante Mossi es el presidente del Banco Centroamericano, y él decía de que es necesario, pues, educar a la población, claro, para que se entienda el tema Bitcoin. A partir de esto, Luis, ustedes están, digamos, pensando en algún proyecto o esperando que el gobierno les presente algún proyecto para fomentar esto y darle, digamos, a entender mejor al ciudadano, que es el que en determinado momento va a tener que lidiar con el Bitcoin? Sí, por supuesto, y realmente es un trabajo conjunto el que se hace con esto. Está la gente del equipo de Hacienda, está el equipo del Banco Central de Reserva, está el equipo del banco, se están estructurando equipos afuera para poder trabajar. Es decir, hay un trabajo bilateral bastante interesante sobre esto. Obviamente el componente educativo es quizás en estos casos, cuando ya tenés toda la condición, es el eslabón más importante de todo esto, porque ya es decirle a la gente de cómo se usa, ya es quitar preocupaciones que se tengan, es poder ir nivelando balanzas sobre la información de todo esto, es decir, es todo lo que tiene que ver con educación financiera como tal. Es todo un proceso interesante, en el que nosotros sí estamos muy entusiasmados de ir trabajando todos los estudios requeridos para que esta iniciativa pueda operar bien, para que realmente sea un proyecto de inversión como lo está buscando que sea el país. Ya hay otros también que están interesados, que ya nos buscaron dentro de la región, es decir, y es eso, es ok, está una iniciativa, está una idea de país, hay alrededor un mercado cautivo de inversiones, transacciones, etcétera, que se están realizando. Hagamos los estudios correctos, trabajemos bien esa parte, ordenemos el asunto junto con el gobierno. El gobierno es el mayor interesado en que esto se realice, y vamos avanzando con el tema. Pero, Luis, en el caso suyo, ¿ve usted que esto puede ser, digamos, el punto de partida de un efecto dominó en cuanto al tema criptomonedas, y que El Salvador puede ser ese punto donde comienza, digamos, o puede ser el detonante para que el resto de economías de la región y de Latinoamérica y del mundo estén ya hablando seriamente, digamos, de esto que es algo de avanzada, el Bitcoin? Sí, yo creo que primero tiene ya bastante tiempo de existir, claro, no es nuevo.
Ahora, la idea es que sí, sea un efecto dominó evidentemente positivo. Ya los otros países vecinos, cuando se van formalizando cosas, etcétera, podemos hablar específicamente de quiénes, pero ya hay acercamientos con el banco de países. Si te puedo mencionar Visa, por ejemplo, que Sí. ese sí podemos hablar de ello, una serie de firmas consultoras al respecto, empresarios, es decir, todo el ecosistema poco a poco se va juntando en algo que ya tiene un rato de estar existiendo en el mundo. Y creo que si El Salvador logra generar todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse, sí se puede ir convirtiendo en un foco dentro de un nodo dentro de toda la región de desarrollo de esto, un modelo ya muy estructurado referente a esto y poder ir compartiendo también estos conocimientos con otros países. En cuanto a la reacción que han tenido los organismos financieros, hay algunos que han dicho, pues no estamos interesados en participar o apoyar a El Salvador de alguna manera. Otros pues se mantienen en reserva y digamos todavía no han sentado posición. Correcto. O por lo menos una posición clara sobre el tema, pero vemos que el Banco Centroamericano sí lo hizo. Sí. Y dijo, sí vamos a apoyar en esta decisión que ha tomado El Salvador y le vamos a dar como las herramientas para que pueda, digamos, ponerla en marcha y que al final pues sea una medida exitosa. Digamos, ¿cómo ven ustedes esa reacción, considerando que en este caso usted lo forma parte de ese organismo financiero y hay una reacción que es diferente al resto? Bueno, pues primero creo que cada institución manejará sus formas, pues no soy vocero de ellos, no podría meterme mucho en el asunto. Creería que también hay algunos aspectos coyunturales que considerar. Pero sí podríamos hablar, digamos, de los aspectos que consideraron como Banco Centroamericano para decir sí, le sí, vamos a voy a llegar a ese punto. Por ejemplo, una de las multilaterales que trabaja aquí en el país en el 2019 dijo que sí, que había que considerarlo, que en la región tenía mucho potencial, etcétera, etcétera, y hoy pues desgraciadamente no... tuvieron que decir que no, pero digamos son cosas normales. Nosotros en el caso del BCE tomamos muy a bien la iniciativa del gobierno, sobre todo en pedir los estudios. Es que ahí hay bastante tema sobre eso, porque es la intención de hacer las cosas, de hacerlo ordenado, hacerlo bien, de hacerlo seguro, etcétera. Obviamente tomamos a bien y como algo interesante un proyecto de innovación digital financiera. Entusiasma bastante uno de los objetivos del BCE y que está muy marcado, y donde de hecho estamos trabajando en otro tipo de proyectos, es la innovación, innovaciones agrícolas. Estamos estructurando un proyecto de un centro de innovación regional aquí en El Salvador, de parte del banco, que lo estamos trabajando con la empresa, con el gobierno, con usuarios, etcétera. Es decir, nosotros no dejamos de lado el eje de innovación como eje de cambio en muchísimas cosas, en aspectos sociales o económicos. Por lo tanto, pues se toma muy a bien el tema de los estudios y nosotros estamos caminando en la elaboración de los estudios que determina un plan de ruta. Como decíamos, este es un tema que va a seguramente continuar generando pues un debate interesante en materia económica. Muy interesante. Sí, definitivamente, porque El Salvador está en ese plazo, digamos, de 90 días que se ha dado para adoptar la medida, y en ese plazo en el que se tiene que crear, en este caso, la hoja de ruta a seguir para poder, digamos, trabajar con el tema Bitcoin. Usted nos decía, los expertos que a través del Banco Centroamericano ya están, digamos, poniendo manos en este asunto para ver, digamos, cuál es la perspectiva de El Salvador y cuáles son los efectos que esto puede tener en determinado momento. Me imagino que en la región ha habido, digamos, también una reacción ante las decisiones que está tomando El Salvador, y que el Banco Centroamericano, por tener representación, seguramente han escuchado. ¿Ustedes qué piensan el resto de países de esta decisión que ha adoptado, en este caso, la economía salvadoreña? Sí, de hecho la región en general lo ve interesante. Obviamente son
son cosas nuevas. Algunos han pasado, digamos, de ese espectro a decir, bueno, ok, quizás nos interesara también un estudio aquí para evaluar si nos metemos o no. Es decir, ha ido caminando las cosas bien, y yo me atrevería a decir que en general El Salvador dentro del banco, por la tipología de proyectos y de decisiones que se han tomado, pues ha ido creando ciertos modelos también. Mi nueva escuela va para República Dominicana, por ejemplo, y hemos estado en conversaciones tanto con nuestro homólogo allá, Hostos Rizic, así como también el secretario de Proyectos Estratégicos de Dominicana, para llevar el modelo allá, comenzar con todos los intercambios técnicos que esto requiere. A pesar de ser un proyecto de infraestructura, es un proyecto que tiene componentes de innovación para algunos países dentro de la región, y por lo tanto pues estamos trabajando con otros. Se está trabajando el tema de seguridad también. Llevamos un componente trabajado con centros penales y seguridad pública, el plan de control territorial 2 que tiene que ver con la comunidad, el plan de control territorial 3 que tiene que ver con la modernización, centros penales autosostenibles, que es muy muy interesante. Claro. Y hay intereses también de otros países en la región, en decir, ese modelo nos interesa cuando podemos nosotros platicar de estas cuestiones. Es decir, en general pues El Salvador ha ido dándose a conocer por cosas muy buenas y por proyectos muy muy interesantes que se están realizando. Pero se puede hablar de innovación, digamos, cuando se tiene una visión tradicional de la forma de hacer política y de poner en marcha proyectos, porque eso es parte también fundamental a la hora de lanzarse a hacer cambios a nivel, digamos, económico, a hacer cambios a nivel de funcionamiento de programas sociales, a hacer cambios en cuanto a lo ambicioso que pueden ser algunos proyectos de infraestructura, porque a veces, si tenemos una visión conservadora, difícilmente podemos hablar, digamos, de la avanzada que está dando, digamos, el mundo, la digitalización y todo esto, porque pensamos hay demasiado riesgo para poder, digamos, poner en marcha un proyecto de este tipo. Pero de pronto, si se tiene una visión, digamos, política y una perspectiva diferente, sí se puede lanzar a hacer este tipo de cosas. Me imagino que esto también es fundamental a la hora de decidir, porque si en un país es dominado por políticos tradicionales, difícilmente se lanzan, digamos, a hacer cosas que pueden cambiar, digamos, la forma cuadrada en la que muchas veces se ha estado, digamos, haciendo las cosas en ese país. Sí, pues tal cual como tú lo mencionabas, yo le agregaría 2 puntitos nada más. Uno, que evidentemente las grandes decisiones obviamente se toman a partir de liderazgo, llámese presidentes, ministros, etcétera, grandes empresarios o grupos de generadores de economía de interés y buenos. Se van tomando una serie de decisiones que va bajando, digamos, a todas estas cuestiones operativas o de día a día. Todo proyecto de innovación requiere quizás el doble o el triple de trabajo, puesto que hay aspectos culturales que tocar. Evidentemente hay cosas nuevas que hay que ir trabajando, hay espectros alrededor de condiciones económicas, etcétera, que no se conocen. Es decir, sí hay todo un camino que hacer, más al momento de considerarlos, haciendo estudios, etcétera, pues se va llegando a aterrizar todo esto y se van, digamos, calmando una serie de dudas, se va buscando las rutas correctas. Pero sí, es decir, proyectos de innovación en general van tomando este tipo de barreras y quizás vámonos a algo muy, muy sencillo que tú mencionabas con el tema de política conservadora. Sí. El tema es, o sea, aquí en el país hay muchas cosas que se debieron hacer hace mucho tiempo. No me meto en quién ni nada, pero se debieron hacer hace mucho tiempo. Perdimos un tren porque alguien decidió que ya no era necesario, cuando en el mundo el objetivo es ir evolucionando en conectividad ferroviaria. Es que, Luis, tuvimos se debió haber trabajado temas de infraestructura escolar
desde hace un montón de tiempo, y no lo digo por nosotros, es que los medios, ustedes casi todos los días ponían una escuela que estaba dañada, entrevistaban a una maestra que hablaban con los niños que estaban sufriendo de esto, que no tenían libros, y eso ha sido, desde que yo me acuerdo, eso lo han ido mostrando los medios y nunca lo consideraste. Es decir, si desde ese aspecto estás poniendo barreras, desde el aspecto de la innovación, imagínate. Entonces, en ambas cosas sabemos y estamos claros que son procesos, y en ambas cosas lo que buscamos, uno es que desarrolle y el otro es que si bien es cierto toma un poco más de tiempo, hay que hacer otros ajustes, hay que llamar a otra gente, etcétera, que también se haga. Al final lo bueno que se haga ahora va a terminar repercutiendo en generaciones, en ingresos económicos, en que el país tenga capacidad de competitividad, y eso implica mejores inversiones. Es decir, es proyectarse para futuro. Una cosa es la urgencia, que siempre es necesaria, que hay que reaccionar, pero eso no quita que el país no deje de ver a futuro y prepararse con las condiciones necesarias. Yo creo que se puede hacer un comentario sobre este aspecto, Luis. Primero, en El Salvador se ha normalizado el hecho de que las escuelas no tengan techo, que las escuelas no tengan baños, tal cual, en que las escuelas estén en una condición precaria, de que muchos estudiantes tengan que ir a recibir clases muchas veces en pisos de tierra, y que los maestros, pues, las necesidades sea parte de su día a día. Lo otro, hemos normalizado, por ejemplo, el tema de las condiciones hospitalarias malas, y se ha dicho, no, es que es digamos, un hospital del Estado, es normal que ahí no haya medicamentos, es normal que no haya, digamos, las condiciones para atender a pacientes. Eso se ha normalizado, y el salvadoreño no lo ha visto, ya no lo ha visto como un problema, sino como que es parte de una realidad a la que se ha tenido que adaptar. Eso es uno. Y en cuanto al otro tema, me parece a mí que mucho también se ha jugado con el tema de, si hago este cambio, eso puede sacrificar votos a la hora de que venga una elección. Y lastimosamente esta es la dinámica que se ha mantenido y que nos pone en la realidad que tenemos hoy en El Salvador. El hecho de que no se avanza, porque por un lado el político piensa primero, voy a perder votos, y por el otro lado, no, si la necesidad es parte de nuestro día a día. Esta es una situación que lastimosamente creo que ustedes digamos, como gente que está metida en la toma de decisiones del Estado, han visto cómo esto se ha hecho, y lastimosamente se ha convertido, digamos, en algo que no se ha podido separar de las realidades del Salvador. Y multiplicarlo por la cantidad de veces que se te ocurre. Es decir, en seguridad, tú sabes que el aspecto preventivo en la comunidad es muy importante, trabajar con todo el tejido social y trabajar con sus dinámicas es muy específico, y antes del plan de control territorial 2, que tiene que ver con eso, los cubos, etcétera, espacios públicos, ha habido muy poco. Yo lo digo como salvadoreño. Claro. Sabes que tenés que traer inversión, lo menos que puedes hacer es buscar fondos de inversión, crear un portafolio de inversión, agilizar los trámites, unificar el comercio, trabajar con las fronteras con los otros países para que sea mucho más ágil, ver el tema de movilidad logística ferroviaria. Es decir, es bastante lógico lo que se tiene que hacer, pero como tú bien decís, pues se veía normal. Es decir, nosotros hablábamos al inicio de mi nueva escuela, y sí recuerdo que hubo mucha gente, digamos, ya salidos de universidad, y profesionales y empresarios respetados, que decían justamente eso. Es que mira, me decían, realmente eso es un gasto, y los niños podrían aprender hasta debajo de un árbol. ¿Sí? No, o sea, y lo hablamos de esa manera, mira, hablemos en serio, pues, o sea, estos son los datos, esta es nuestra realidad, o sea, vamos a seguir permitiendo que las generaciones se vayan viendo afectadas porque les hace falta esto. No, o sea, en algún momento hay que actuar. Como banco, obviamente, tenemos muchísimas condiciones para poder trabajar este tipo de cosas junto con gobiernos, empresas, etcétera, pero es que alineémonos. Solo hay un porcentaje mínimo de la población de jóvenes mínimo que
que logra salir de la universidad, si no es el 2% de los jóvenes y los demás. Entonces tenemos que, ya estamos estructurando, de hecho, ya todo un proyecto de educación superior, lo discutimos hace poco con el presidente de la República, con la visita de Dante Mons, y se está estructurando. Obviamente es ok, ordenémoslo bien, que sea sostenible, que logre agarrar demandas, que entendamos bien qué es lo que necesitan los jóvenes. La Secretaría de Proyectos Estratégicos tiene ahí también una plataforma interesante de competencias, la Dirección de Educación Superior también. Es decir, vamos juntando todo esto, hablemos con la empresa privada, hablemos con los centros de educación, hagámoslo bien, hagámoslo ordenado, inyectémosle el fondo que se necesita, porque ahí tenés un 90 y tanto % de jóvenes que están buscando una oportunidad, y tenés a un país que no ha parado a pesar de todo, y le vas inyectando este tipo de condiciones. El Salvador en un mediano plazo soñamos todos, creo que creo que no debería de haber nadie que no sueñe con eso, en que El Salvador vuelva a ser el nodo de desarrollo de la región, ¿por qué no? Pero obviamente tenemos que juntar todos los puntos necesarios para la mejor toma de decisiones y los mejores apoyos. Muy bien. Luis, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Como siempre pues decimos, es interesante pues hablar y tener una perspectiva sobre, digamos, lo que está ocurriendo en El Salvador, lo que está ocurriendo en la región, y las decisiones también que se están tomando, y también las reacciones en los organismos financieros, en este caso el Banco Centroamericano de Integración Económica. Gracias por visitarnos, Luis Rodríguez. No, gracias, y a la orden, siempre aquí con ustedes. Muy bien, vamos nosotros a un pequeño espacio para comerciales, ya vamos a regresar con más de Noticiero Hechos, vamos a traer los reportes del tráfico, también la información que usted necesita saber en otras áreas, la tenemos aquí en Hechos AM, volvemos enseguida.